Eh, Perfecto. Bueno, vamos a comenzar. Hoy es el último siesta del año. No traje torta. No soy la primera que lo reclamo. No traje torta, no traje. No traje pero lo que tenemos es la Nacho Costa que la viene rompiendo. Nacho Costa se recibió este año, temprano en el año, pero este año, o sea que estamos bien. Y lo que nos va a contar hoy es parte, supongo, de su trabajo final de grado en el muestreo con estimación de áreas. Así que muchas gracias, Nacho, por estar acá, por cerrar el siesta de este año. Bien. Y vamos arriba. Bueno, primero que nada, buenas tardes, bienvenidos a todos y muchas gracias por su participación. Hoy les voy a contar un poco con respecto a un área que a mí me apasiona un montón, que es muestreo, y más particularmente la estimación en áreas pequeñas, y cómo actualmente se está utilizando un montón en la implementación de políticas públicas focalizadas. Hoy en particular voy a estar hablándoles de cómo lo podemos implementar en el análisis del ODS número 1, que aquí, que es, dice algo así como poner fin a la pobreza. Ese es el eje principal de este objetivo. Entonces, para ponernos un poco en contexto, en el marco de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en conjunto con sus países miembros, se comprometen a hacer frente a una serie de problemáticas que están afectando al planeta Tierra, entre ellas la pobreza. Entonces, poder identificar en territorios los lugares en donde se concentra la pobreza para luego implementar políticas públicas o actuar en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es fundamental. El ODS número 1 establece, de aquí a 2030, erradicar para todas las personas y en todas partes del mundo la pobreza extrema. Luego lo que nos habla es que para el 2030 se establece el objetivo de reducir al menos la mitad la proporción de mujeres, niños y hombres que viven en condiciones de pobreza de acuerdo a los arreglos nacionales. Realmente no es lo mismo ser pobre acá que ser en otros países. Y también otra cosa importante es poner en práctica a nivel nacional medidas apropiadas para luchar contra esta problemática y tener una amplia cobertura de dónde es que se concentra la pobreza. Es allí que los mapas de pobreza juegan un rol fundamental. Entonces, en 2007, el Banco Mundial lo que hace es proponer a los mapas de pobreza como una herramienta fundamental para localizar a este fenómeno. Bueno, una de las ventajas es que nos permite detectar regiones geográficas en donde se concentra la pobreza y además nos permite ver realidades territoriales que cuando nosotros trabajamos con mapas, perdón, con mapas no, con estimaciones a nivel global no logramos captar. A modo de ejemplo, si estimamos la tasa de pobreza en Montevideo no va a ser lo mismo que si estimamos en Casaballe, que es un barrio que se ve más afectado. Entonces, ahí tenemos un ejemplo que tiene este mismo libro, que son las tasas de pobreza en Albania en 2004. Ya podemos ver cómo dentro de algunas regiones en donde la tasa de pobreza capaz que no es muy elevada en comparación con el resto de las regiones, si nos vamos a nivel de comuna, existen realidades territoriales que no son captadas a nivel global, que nosotros podemos distinguir cuando trabajamos con estimaciones a nivel cada vez más desagregado. Pero eso tiene un problema, que ahora vamos a ver. Bueno, a lo largo de los años, las oficinas de estadística hacen uso del muestreo para obtener estimaciones de parámetros poblacionales a partir de una muestra. Nosotros con una muestra inferimos a nivel de la población objetivo. Eh, Existe una subdivisión. Por un lado tenemos la inferencia basada en el diseño, en donde toda la aleatoriedad del estimador proviene pura y exclusivamente del mecanismo de recolección de los datos. Que eso es lo que usan, se viene usando a nivel general las oficinas de estadística, y es la manera tradicional de obtener estimaciones de parámetros de interés. Y por otro lado, ahora, ya hace años que existe, pero está ganando importancia, es la parte de la inferencia basada en modelos. Entonces se supone que la variabilidad, primero se supone que existe un mecanismo superpoblacional que es el mecanismo generador de los datos, o sea, de nuestras variables de interés. Y a partir de ellos que nosotros realizamos estimaciones de los parámetros de interés apoyándonos en este modelo, por lo que la variabilidad viene de ese modelo.
Entonces, a nivel general, el enfoque tradicional basado en el diseño logra buenas precisiones cuando trabajamos con tasas o parámetros de interés a nivel poblacional. Las oficinas estadísticas establecen y diseñan los esquemas de muestreo teniendo en mente el obtener buenas estimaciones a niveles globales. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a trabajar a nivel de dominios, que son subgrupos poblacionales, el tamaño de muestra cae y en algunos casos puede que si tenemos un tamaño suficientemente grande dentro del dominio, la estimación del parámetro poblacional de interés en el dominio sea de buena calidad. Sin embargo, en la mayoría de los casos no sucede y el tamaño de muestra es muy pequeño como para obtener estimaciones estables. Entonces, eso nos lleva a estimaciones volátiles. O sea, lo que podemos traducir, por ejemplo, tenemos una estimación de tasa de pobreza y los intervalos de confianza son enormes. Entonces ahí no tiene mucho aporte. O sea, si yo te digo la tasa de pobreza es 10 más menos 9, está. O sea, podemos estar re bien o podemos estar horrible. Y ahí es donde surge el concepto de área pequeña. El área pequeña es un dominio, es decir, un subconjunto específico de la población, en donde transcurrido el operativo de campo, el tamaño de muestra efectivo en ese dominio no es lo suficientemente grande para obtener estimaciones directas basadas en el diseño de calidad. Y acá podemos obtener una primera subdivisión. O sea, los estimadores directos son aquellos en donde para obtener estimaciones a nivel de dominio hacemos uso exclusivo de la muestra asociada a ese dominio. O sea, yo quiero estimar la tasa de pobreza en Pocitos y voy a usar la información de las personas de la SH que solo viven en Pocitos. Sin embargo, los estimadores indirectos lo que hacen es auxiliarse de la información proveniente de distintos dominios para reforzar las estimaciones a nivel de un dominio dado. O sea, no solo uso la muestra de Pocitos, sino que veo cómo está la situación en Casaballe, en la Blanqueada, etc. Y eso lo hace a nivel general con el uso de un modelo. Entonces, acá es que todo se va más o menos conectando con lo de los mapas de pobreza y el obtener estimaciones cada vez más desagregadas. O sea, está buena la construcción de mapas de pobreza para poder identificar en territorio realidades que una tasa global no capta, pero no lo podemos hacer a nivel general usando los métodos clásicos. O sea, la inferencia basada en el diseño arranca a perder efectividad cuando estamos trabajando con dominios en donde el tamaño de muestra es bajo. Dentro de la estimación en áreas pequeñas, vamos a ver que surge como una alternativa al abordaje clásico, se basa fuertemente en los estimadores indirectos, o sea, vamos a usar la información proveniente de la muestra de todos los dominios para estimar en uno, y en la inferencia basada en modelos. O sea, la ganancia en el tamaño muestral efectivo se da a partir de suponer un modelo superpoblacional. Se hace uso de modelos mixtos y tenemos una gran subdivisión en cuanto a los modelos de área y los de unidad. Los modelos de área son aquellos en donde el parámetro de interés a nivel poblacional yo lo modelo a nivel del dominio. Y esto lo que nos permite es tener fuentes de información más versátiles. Por ejemplo, en el contexto agrícola, si queremos obtener estimaciones de cierto cultivo a nivel de segmentación geográfica chica, podríamos auxiliarnos con estimaciones provenientes de la teledetección. No es necesario tener una relación biunívoca entre los individuos de la muestra, que si estamos usando un mecanismo directo que son los individuos, sino que la información viene a nivel agregado. Esto también es otro beneficio, por ejemplo, cuando actores gubernamentales publican la información a nivel agregado y no a nivel de microdatos. No es necesario que tengamos esa información a nivel de persona, sino que podemos usar los totales. Y luego los estimadores de unidad son aquellos en donde lo que vamos a hacer es trabajar con las predicciones a nivel de individuo, y acá sí las fuentes de información son más restrictivas, o sea, necesito que mi información auxiliar yo conocerla a nivel de individuo. Entonces, ahora les voy a presentar el primer modelo, que es como el clásico dentro de esta área, que es el de Fay-Harriot, que también es el Basic Area Level Model. O sea, es un estimador que trabaja a nivel de área. O sea, lo que voy a modelar son los parámetros de interés a nivel de los dominios. Y surgió en 1979 en el US Census Bureau. Lo que querían era estimar el ingreso per cápita de las personas, y con el método tradicional que ellos usaban les estaba dando estimaciones muy volátiles. Entonces plantearon este modelo en donde lo que suponen es que el estimador directo se puede modelar a partir de, en un principio, una estructura paramétrica, que esos son los efectos phi.
fijos, o sea, tenemos un set de covariables y vamos a ajustar el modelo de tal manera de que los cambios en ese conjunto de covariables a nivel de los dominios repercuta de manera homogénea. O sea, si yo estoy modelando la cantidad de personas por debajo del umbral de pobreza a partir de las personas desempleadas en barrios, si tengo una persona más desempleada en X barrio, el cambio en la predicción del parámetro de interés a nivel de dominios es homogéneo, o sea, el cambio eh, repercute de manera idéntica. Y lo que hace que, en cierta manera, renuncia a cierto grado de ingenuidad de usar estimadores sintéticos, que son en donde solo tenemos la estructura paramétrica, es agregar un efecto aleatorio. Y lo que hace es captar toda la variabilidad, o sea, o tratan, ¿sí?, de captar toda la variabilidad del parámetro de interés a nivel de dominio que no es explicada por el conjunto de covariables. Y ahí tenemos un errorcito. Entonces, supone que ese efecto aleatorio se distribuye idénticamente distribuido, independiente entre las distintas áreas, normal con media 0 y varianza, perdón, sigma cuadrado sub u, y los errores también independientes, normales de media 0 y varianza psi sub d, en donde esa psi sub d va a ser la varianza de nuestro estimador directo. Para obtener una estimación o materializar esa estimación, lo que vamos a hacer es ajustar el modelo y predecir en el dominio el modelo ajustado. Entonces, vamos a ver que este estimador va como en pasos. O sea, en un principio lo que vamos a necesitar es claramente tener un marco con las covariables asociadas a los dominios, pero dada la estimación directa, vamos a tener que estimar la varianza, que eso lo vamos a hacer con los mecanismos clásicos. Si estamos usando diseños simples, tenemos fórmulas cerradas, y después tenemos métodos de remuestreo, etc. Y los otros factores que vamos a tener que estimar, en este caso, es el sigma cuadrado sub u, que eso lo vamos a estimar apoyándonos de los supuestos de normalidad de los errores y el efecto aleatorio. Entonces, esas estimaciones directas, teóricamente van a seguir una distribución normal de ciertos parámetros. Entonces, una vez estimado la varianza directa, se enchufa el modelo y ahí lo que hacemos a partir de mecanismos de máxima verosimilitud, estimar esos parámetros de varianza del efecto aleatorio. En este caso existen incluso fórmulas como la de Prasad-Rao enfocadas en esto, pero si no podemos trabajar con máxima verosimilitud o máxima verosimilitud restringida. La aplicación de máxima verosimilitud restringida creo que en cierta manera es mejor porque produce estimaciones insesgadas de esos parámetros de varianza, o sea, del sigma cuadrado sub u. Entonces, dada la estimación de los parámetros de varianza, o sea, del sigma cuadrado sub u, vamos a poder llegar a la estimación del beta siguiendo la siguiente formulita del efecto aleatorio con la que se encuentra ahí, o sea, el gamma sub de gorro por la diferencia entre el estimador directo y el estimador sintético, y ese factor gamma sub d vamos a ver que juega un rol muy importante si vemos la fórmula del estimador de Fay-Harriot como la expresión alternativa que está ahí. O sea, vamos a ver que el estimador de Fay-Harriot es en sí una combinación convexa de un estimador directo y uno sintético, en donde ese gamma sub d se va a encargar de regular el peso que da a cada una de las estimaciones. O sea, a modo de ejemplo, si nosotros tenemos un tamaño de muestras muy grande, el psi sub d, que es la varianza del estimador directo, muy probablemente se achica en comparación con lo que es la variabilidad de ese efecto aleatorio. Entonces, ese gamma sub d va a tender a 1 y el estimador automáticamente va a dar más peso a la estimación directa. Que la estimación directa tiene muchas características buenas, o sea, es insejada, si tenemos un tamaño de muestra grande, la variabilidad es pequeña, y en el caso opuesto, en donde la variabilidad del estimador directo sea muy grande, el gamma sub d va a ser más chico, dándole un mayor peso al componente sintético del estimador de Fay-Harriot. O sea, nos vamos a basar más en la modelización a partir del conjunto de covariables. Bueno, ahí les puse a modo anecdótico la fórmula del error cuadrático medio del estimador de Fay-Harriot. Esto tiene... Ah, mira, ahí va. Bien, esta parte que está acá es un componente que trata de medir la variabilidad del estimador cuando se conocen los parámetros beta. Después acá es otro componente que lo que hace es medir la variabilidad inducida cuando nosotros estimamos esos beta, porque en la práctica no los conocemos.
vamos a tener que usar las formulitas estas que tenemos acá. Y después vamos a tener este otro componente que sería 2 por esto, que lo que hace es medir la variabilidad inducida cuando nosotros estamos estimando los parámetros de varianza del modelo. Muchas veces cuando trabajamos con esto a nivel teórico, existe una subdivisión en lo que es el BLUP, que es el mejor estimador lineal insesgado, que en ese lo que hacemos es suponer el conocimiento íntegro de estos parámetros de varianza. Entonces el BLUP, el error cuadrático medio es esto, hasta ahí. Pero como nosotros a la práctica jamás vamos a conocer esos parámetros y los tenemos que estimar, se agrega este pedacito. Entonces ahí ya tendríamos materializado este estimador de Fay-Harriot. Sí, obvio. O sea, hay dos estimaciones de ese sí directo y lo que sale del modelo. Acá tenés el estimador directo, que es lo que se usa generalmente, y después tenés esta parte que es el estimador sintético, que es lo que vos construís a partir de modelar el parámetro de interés a nivel de dominio, con los covariables. Entonces, la expresión sería algo así. Cuando vos empezás a operar con esta expresión y las estimaciones, llegas a que el estimador de Harriot, que era la predicción en el dominio de lo que tenías en un principio, lo podés reescribir como esta combinación convexa del estimador directo, que es esto que está acá, que es el clásico, el ponderador, claro, más este componente sintético. A ver si corre esto. Ok. Entonces, acá tenemos unas generalizaciones o extensiones. Nosotros podríamos enriquecer de cierta manera este efecto aleatorio dándole una estructura espacial. O sea, este sería el Fay-Harriot espacial, que lo que hacemos es modelar también la autocorrelación espacial existente entre los distintos dominios, definir una estructura de vecindad, que es esta matriz W. Después vamos a ver algunos ejemplos de cómo definirla, pero por ejemplo, yo tengo barrios, podría decir que los barrios que están pegados son vecinos. Entonces voy a tratar de apoyar la estimación del parámetro de interés en ese barrio con los vecinos que tengo al lado. Que en el caso de la pobreza es algo presente, o sea, barrios que están más cercanos tienden a ser parecidos, y barrios que, bueno, que están más alejados no tanto. Después vamos a ver, cuando veamos las estimaciones directas, vamos a ver que los barrios costeros tienden a tener menos personas por debajo del umbral de pobreza, mientras que nos alejamos y nos vamos a la periferia de las ciudades, los barrios conjuntos tienden a tener un mayor nivel de individuos por debajo del umbral. Entonces, o sea, el estimador directo, a nivel general, tenemos la estructura paramétrica más este efecto aleatorio, y ese efecto aleatorio es modelado a partir de un SAR, que es un Spatial Autoregressive Model, y tiene estos supuestos. Después tenemos otra extensión que es la temporal, en donde tenemos esta primera parte, que es la estructura paramétrica, o sea que la modelamos a partir de las covariables, un efecto aleatorio asociado al área de interés, y después tenemos este efecto de sub t, que sería la autocorrelación, trata también la autocorrelación espacial de un dominio dado con el valor de su parámetro en el tiempo anterior. Esos son un poquito más complejos. Y después, bueno, las ventajas que tiene este estimador, y por lo cual están como ganando cierta relevancia al momento de construir estos mapas, es que si las variables auxiliares se encuentran correlacionadas, eh, esa estructura paramétrica va a modelar bien el parámetro de interés, la variabilidad del modelo va a ser chica, entonces se le va a dar como más peso al estimador sintético. El estimador sintético, como yo lo estimo a partir de la muestra de todos los dominios, es más eficiente, o sea, es como que me estoy apoyando en la información proveniente de otros dominios. Después también se pueden obtener predicciones a nivel de dominios no muestrados, o sea, yo necesito la información auxiliar, pero capaz que justo la muestra que saqué no tengo personas en X dominio. Que eso puede pasar, o sea, capaz que yo quiero estimar las hectáreas de cierto cultivo en un departamento en donde la prevalencia del cultivo es muy baja, y justo en una muestra que saqué de manera aleatoria no me tocaron individuos. Entonces puedo igual, de todas maneras, obtener una estimación de ese dominio. Y anclado por lo anterior, esto implica que también podamos tener estimaciones de dominios en grupos difíciles de alcanzar. Después, esto también es importante, o sea, las covariables en los modelos de área, como el Fay-Harriot, como mencionamos en un principio, vienen a nivel de dominio.
Entonces son más robustas a datos atípicos a nivel de unidad. O sea, no me importa si alguien es muy despegado en cuanto al resto, porque como va a estar todo agrupado, en realidad eso va a suavizar en cierta manera. Y después agrega estos componentes de heterogeneidad, que son los efectos aleatorios, que tratan de medir, perdón, de modelar el parámetro de interés, perdón, de nuevo, tratan de captar la variabilidad del parámetro de interés que no es explicada por el conjunto de covariables. Después, dentro de las desventajas, es que nosotros estamos suponiendo un modelo y eso es peligroso. O sea, si el modelo no se ajusta a la realidad y a su vez el tamaño de muestra en el dominio es bajo, nos va a llevar a estimaciones incejadas. Si el tamaño de muestra es grande en el dominio, en realidad como que no nos va a pesar mucho porque el peso va a irse al estimador directo que es incejado. Pero donde vos tengas muy pocos individuos en un dominio dado y el modelo esté mal, va a replicar estimaciones incejadas. Después, los parámetros beta son estimados haciendo uso de la información de los dominios. O sea, que los dominios en sí son muchísimos menos que cuando nosotros trabajamos a nivel de individuo. Por ejemplo, en Montevideo hay 62 barrios, pero si nosotros tomamos la SH, la cantidad de individuos, el Montevideo es muchísimo mayor. Entonces, vamos a perder eficiencia al momento de estimar esos betas. O sea, van a ser más volátiles, lo que también nos va a agregar, va a acrecentar el error cuadrático medio. Acuérdense que una de las componentes del error cuadrático medio era asociada a la variabilidad inducida por estimar los betas. Y después, otra cosa muy importante es que presenta un desafío a las estadísticas oficiales. A nivel general, cuando uno publica las bases de datos que están anonimizadas, también lo que hace es adjuntar una base de pesos para que las personas puedan replicar, lo que da también cierta transparencia de los organismos gubernamentales. En este caso eso no se puede, o sea, estamos ajustando un modelo del cual no podemos extraer pesos, entonces no vamos a poder hacer eso. Y después no cumple la propiedad de benchmarking. O sea, si yo agrego las estimaciones a nivel de dominio, no necesariamente va a coincidir con la estimación directa a nivel poblacional. Que en realidad eso es una característica deseable. ¿Por qué? Porque cuando nosotros diseñamos el mecanismo de muestreo, o sea, la manera en la que vamos a tomar la muestra, lo hacemos teniendo en cuenta que la estimación a nivel poblacional sea buena. Entonces, que las estimaciones a nivel de dominio me repliquen lo que se llama el estándar dorado, que es la estimación a nivel poblacional, es bueno. En este caso no va a suceder, vamos a tener mecanismos para benchmarkear, que forzar a que las estimaciones a nivel de dominio me repliquen el total poblacional, pero no lo va a hacer de manera independiente y a su vez el benchmarkear tiene ciertas problemáticas. Por otro lado, tenemos los modelos a nivel de individuo, en donde las covariables están a nivel de persona, y lo que hacemos es modelar una variable de interés con este modelito. Ese se le denomina, este en particular es el modelo de Batese-Harter-Fuller, que surgió aproximadamente en 1988 al norte de Iowa, cuando se quería estimar la proporción eh, de superficie dentro de distintos counties que estaban cubiertas por soja y por maíz. Entonces lo que se hizo es trabajar con una muestra de segmentos dentro de cada uno de los counties y modelar los segmentos con esto. Y lo que se hizo fue posterior, auxiliándose de información proveniente de teledetección, que lo que se utilizó como variables auxiliares fueron los píxeles clasificados como soja y como maíz. O sea, fueron dos modelos independientes, uno para la soja y otro para el maíz, para construir estimaciones a nivel de condado. Entonces, al igual que el resto, va a tener una estructura paramétrica, auxiliar en covariables y un efecto aleatorio asociado al dominio. Pero acá lo que vamos a modelar es la variable de interés del individuo J décimo perteneciente al dominio D. Tiene estos supuestos de normalidad de los errores y el efecto aleatorio, pero este modelo lo vamos a usar pura y exclusivamente para estimar medias. O sea, mismo si pensamos esto como la media, vamos a ver que es la media de los E de J, donde el tamaño poblacional sea grande, converge a cero. Bueno, y el estimador queda definido de esta manera. O sea, tenemos, este es el parámetro de interés, ajustamos los betas, los U sub D, y la estimación queda definida de la siguiente manera.
la media a nivel poblacional de los dominios, que ese es un requerimiento. Yo tengo que conocer de antemano la media del dominio. El beta ajustado más este efecto aleatorio. Esto, los parámetros de varianza, los vamos a ajustar también siguiendo los métodos de máxima verosimilitud restringida o máxima verosimilitud. Acá yo no lo puse porque si no se iba a extender demasiado. Pero una vez ajustados estos parámetros de varianza, se estima el beta y vamos a tener esta expresión, donde el gamma sub d es muy parecido al caso anterior, solo que acá lo dividimos entre n. Y también podemos buscar una expresión alternativa, en donde la estimación del parámetro, acá me faltó un d, o sea, es la estimación de la media poblacional en el dominio d, va a ser de nuevo una combinación convexa, pero ahora de un estimador sintético y el estimador de regresión, que es otro tipo de estimación. Acá, este modelo en particular tiene ciertos problemas, por ejemplo, que está pensado para diseños simples, eso lo vamos a ver acá igual. Está pensado para diseños simples, entonces va a ser aproximadamente insesgado bajo el diseño solo si lo que hacemos es tener una muestra que viene de un diseño SI. Que eso en la práctica no sucede. O sea, prácticamente nadie utiliza diseños simples. Siempre tratamos de auxiliarnos de información que tengamos al momento de definir el diseño muestral para obtener estimaciones más precisas. Los diseños simples, bueno, tienen problemas. Dentro de las ventajas es que, como consideramos ahora observaciones a nivel individual, las estimaciones de los parámetros beta ganan en eficiencia, o sea, tenemos una muestra mucho mayor. Después, al igual que los modelos de área, voy a incorporar elementos que describan la heterogeneidad que nos explicaba por el conjunto de covariables, que sería el U sub D. Y bueno, esto no es necesario conocer ninguna varianza. Vieron que en el de Fay-Harriot nosotros suponíamos el conocimiento de la varianza del estimador directo. Y lo que hacíamos era estimarla con los mecanismos clásicos. Acá eso no es necesario, tanto el epsilon sub d, este sigma, perdón, cuadrado sub e como el sigma cuadrado sub u, se consideran parámetros de varianza y van a ser estimados en la etapa de máxima verosimilitud. Después está lo mismo, se puede obtener estimaciones a nivel de distintos dominios. Y las ventajas, de nuevo, estamos basándonos en modelos. Este modelo justo es más sensible porque supone que el diseño es un diseño simple. Existen como adaptaciones. Entonces, al suponer eso del diseño simple, si nosotros estamos usando, por ejemplo, otro tipo de diseño, no va a ser asintóticamente insejado como lo era el otro con el tamaño de muestra. Esto, bueno, existen alternativas como el pseudo de Bloom, en donde lo que hacemos es incorporar los pesos muestrales para hacer que el estimador sea asintóticamente encejado. Pero en realidad en la práctica, como estamos trabajando con áreas pequeñas, o sea que el tamaño de muestra es muy chico, la asintoticidad como que no va a pesar mucho. Y bueno, se ve mayormente afectados por datos atípicos y tampoco cumple la propiedad de benchmarking. O sea, las estimaciones a nivel de dominio no van a replicar los totales poblacionales, que eran el estándar ese dorado. Entonces, a modo de ejemplo, yo lo que hice fue, agarré la SH 2022 y lo que vamos a hacer ahora es trabajar con estimaciones de la cantidad de personas por debajo del umbral de pobreza a nivel de barrio. Entonces, el estimador directo de la cantidad de personas por debajo del umbral de pobreza me da una estimación de 177.100 personas en Montevideo. Y el coeficiente de variación es de 4,76%, que es súper bajo. O sea, cuanto más bajo el coeficiente de variación, mejor. Que es incluso si nos basamos en los criterios de calidad del Statistics Canadá, entre 0, un coeficiente de variación entre 0 y 5 es como excelente. Y acá lo que hice fue, con un mapa, graficar el coeficiente de variación de la estimación directa de la cantidad de personas por debajo del umbral de pobreza a nivel de barrio. Entonces ven que ya acá las cosas empiezan a quedar más disparatadas. Por ejemplo, esto es casi 100. Las estimaciones directas son muy volátiles. Entonces no nos van a permitir realizar una buena inferencia o mismo en un marco de implementación de políticas públicas focalizadas, no van a andar bien. Y acá es un boxplot del coeficiente de variación. Ven que, o sea, más del
menos, bueno, más del 75% están por encima del 40%. Entonces, acá lo que hice fue graficar las estimaciones directas. Esto ya no es el coeficiente de variación, son las estimaciones directas del total de personas por debajo del umbral de pobreza. Entonces, ven que sí existe cierto nivel de autocorrelación espacial, o sea, a medida que nos alejamos al norte, toda esta zona acá, las estimaciones de la cantidad de personas por debajo del umbral de pobreza tienden a ser mayores que si nos venimos a la zona céntrica o costera. Sí, obvio. Sí, estos son barrios. Entonces, la estrategia de estimación ahora para aplicar, vamos a usar estimadores a nivel de área, vamos a usar el Fake Harriot y extensiones del mismo. Como covariables se van a utilizar información proveniente del censo, que es como lo más actualizado que tenemos hasta ahora. Se va a utilizar la cantidad de desocupados inactivos en el barrio, la cantidad de personas con nivel terciario superior y la cantidad de hogares con 3 o más necesidades básicas insatisfechas a nivel de barrio. Y acá les definí unas matrices a modo de ejemplo. Por ejemplo, la matriz de conectividad binaria establece que si dos barrios están pegaditos, entonces son vecinos. Entonces, la entrada I, J de esa matriz va a tener un 1 si son limítrofes. Por otro lado, podemos definir una matriz de Q vecinos más cercanos, en donde distintos barrios son vecinos si se encuentran dentro de los Q barrios más cercanos. En este caso yo elegí dos vecinos más cercanos. Acá lo que va a usar es el centroide de los polígonos, que es algo así como el punto medio de los barrios, para medir las distancias. Y también podríamos ponderar según distancia, o sea, si el centroide de distintos barrios se encuentra a una distancia menor a 5 kilómetros, digo que son vecinos. Y si no, no. Entonces, acá tenemos una visualización de la matriz de conectividad binaria, o sea, los barrios que se encuentran unidos es porque son vecinos. Acá tenemos la matriz de dos vecinos más cercanos. Por ejemplo, este puntito tiene vecinos a este y a este, porque la flecha de él va hacia ellos. Y luego podemos definir, como les conté, a partir de distancia. Esto es, son vecinos si la distancia de sus centroides son menores a 1 kilómetro o si la distancia de los centroides es menor a 5 kilómetros. En este caso, en la aplicación usé esto. Entonces, bueno, como resultados, este es el estimador de Fay Harriot. Vemos que, a diferencia del estimador directo, como que acá suaviza un poco los barrios que estaban súper rojos y aumenta algunos que estaban tipo muy bajo la estimación directa. Y los barrios que eran costeros en realidad siguen teniendo ceros. El estimador C-Bloop es el Spatial K-Harriot haciendo uso de la matriz de conectividad binaria. Este es Casaballe, por ejemplo. Este es el C-Bloop, pero usando la matriz de dos vecinos más cercanos. Y después tenemos aquella a la que utilizamos las distancias menores a 5 kilómetros. O sea, si ustedes ven, todas las estimaciones en el marco de SAE tienden a ser muy parecidas, especialmente aquellas de los estimadores espaciales. O sea que la matriz de vecindad en realidad no parece que toque mucho al momento de definir las estimaciones. Pero vamos a ver que a veces genera cierta diferencia en las estimaciones de error cuadrático medio. O sea, las estimaciones de los C-Bloop, esto no lo puse acá, pero es algo que ve la tesis, es que cuanto mayor sea la autocorrelación espacial de los distintos dominios definida la matriz de vecindad, menor va a ser la variabilidad de las estimaciones de los C-Bloop. Entonces acá hice un gráfico de burbuja de los valores estimados. Cabe destacar que acá yo ya benchmarqué las estimaciones a nivel de dominio para que me repliquen ese estándar dorado que es el total estimado por estimadores directos. Entonces vemos que los barrios son los que hay menos personas, el rojito es el directo, ¿ok? En el que hay menos personas por debajo del umbral de pobreza estimadas haciendo uso del estimador directo, los estimadores de Fay-Harriot tienden a aumentar la estimación. Incluso hay algunos que acá revientan más o menos. Y en el caso opuesto, en donde la estimación directa es muy grande, tiende a bajar.
que haga, o sea, podría darnos indicios de que capaz el modelo, o hay mucha variabilidad inicial y le estamos dando todo el peso al estimador sintético que me los baja. Modelo. Bueno, sí, eso en realidad. Porque el estimador directo es este, entonces, como es una combinación convexa y baja, porque estoy dando mucho más peso al sintético, que es la estructura paramétrica. Acá desordené por valor del estimador directo, de manera creciente. Después, lo que hice fue graficar los coeficientes de variación. Acá están los barrios en donde la muestra no se presentaron personas por debajo del umbral de pobreza dentro del barrio. Eso tiende a generar cierta problemática. Primero porque la variabilidad del estimador directo es prácticamente cero porque todo el mundo te dice cero en pobreza, o sea, no existe variabilidad en el dominio. Entonces, lo que va a pasar es que el estimador de Fay-Herbert va a dar todo el peso a la estimación directa que no tiene variabilidad. Entonces, o sea, nos da cierto problema, por ejemplo, en la construcción de intervalos de confianza. Es como medio ingenuo decir, en este barrio hay cero personas pobres y listo. O sea, podría pasar que justo en la muestra que a mí me tocó, yo no tengo personas por debajo del umbral de pobreza. Pero la realidad va a ser muy probablemente distinta. Entonces acá existen mecanismos para ajustar esto. Y después tenemos el resto de los barrios en donde sí se presentaban personas por debajo del umbral de pobreza en la muestra, ordenados de coeficiente de variación más chico a más grande. Entonces vemos que a nivel general los estimadores SAE logran una ganancia de eficiencia, o sea, me bajan el coeficiente de variación. Y también lo que vemos es que los estimadores C-Blue, que son verde, azul y violeta, están muy juntitos, o sea, están súper cerca en cuanto a la eficiencia. Después el de Frey-Harriot, clásico, que es el verdecito. Sí, como que no existe un comportamiento homogéneo a nivel de barrio, pero se aleja de ese conglomerado de los C-Blue para arriba o para abajo. Después, otra cosa que está buena es, acá que se fue un boxplot de los coeficientes de variación de los valores estimados. Y acá es importante destacar que filtré solo aquellos barrios donde el coeficiente de variación era mayor que cero. Por eso que en realidad no tiene como mucho sentido el comparar una ganancia o pérdida de eficiencia en esos barrios, porque los distintos estimadores me van a dar el estimador directo. O sea, todos van a ser 0, 0, 0, 0. Y vemos que a nivel general los estimadores SAE logran ganar eficiencia, o sea, son menos volátiles, y particularmente el subgroup W1, que es el estimador de Fay-Herbert espacial, que toma como matriz de vecindad la matriz de conectividad binaria, o sea, somos vecinos, estamos pegados. Entonces, bien, en cuanto a trabajos actuales o futuros, cosas de mi interés, estamos trabajando en obtener estimaciones de parámetros no lineales o más complejos, como pueden ser tasas. Para ello, la forma más grosera sería como modelar la tasa con el Fay-Herbert, pero en realidad es como medio polémico eso. Después, podrías como transformar la variable de entrada. Una técnica es utilizar, por ejemplo, para las tasas, la transformación al coseno, en donde tenemos estimaciones directas de las tasas de pobreza, y hacemos el arcoseno de la raíz de la tasa, modelamos eso, y después aplicamos algo así como una back transformation que nos pasa a la escala original. O el uso de modelos generalizados. Podríamos, para las tasas de pobreza, modelar la variable dicotómica es pobre, no es pobre, a nivel de individuo, y operar con eso. Después, es de interés obtener estimaciones en dominios geográficos más pequeños. Para eso tendríamos que reforzar el conjunto de covariables, seguir desagregando las estimaciones en consonancia con los ODS, por ejemplo, a partir de tramos etarios, el estatus indígena o contexto rural urbano. Bueno, también aplicación de modelos espaciotemporales, o sea, el estimador de Fay-Herbert espacial, agregarle un componente temporal, o hacer uso de técnicas bayesianas que nos presentan el beneficio, por ejemplo, cuando queremos construir intervalos de confianza o medir la variabilidad. Y después a mí me interesa reforzar las estimaciones agrícolas auxiliándome de información proveniente de la teledetección. Por ejemplo, si yo quiero estimar niveles de siembra de soja a nivel de áreas más chicas, podría hacer uso de estimaciones de teledetección, anclarlas al modelo
y ahí estimar. Por ejemplo, como el modelo de ATS Harter-Schiller. Y bien, hasta acá llegó mi presentación. ¿Alguien tiene alguna? Muchas gracias, Ignacio. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna? Cuando haces el conteo de personas, no haces el conteo, en realidad lo que está en hogares, ¿no? Y después a todas las personas que en el hogar pobre. Vos en la base de personas tenés una variable que lo que te hace es decir si el ingreso de la persona se encuentra por debajo de la línea de pobreza, que la definen con una metodología interna del INE. Entonces esa variable es dicotómica, son unos o ceros, entonces vos tratás de estimar el total con eso. O sea, lo que estás haciendo es, en la estimación directa, sumar los ponderadores asociados a las personas que son pobres. Trabaja con los pobres, obviamente, vos podés situar el pobre. O sea, usás la variable que viene construida de. Ya. Eso para las estimaciones directas. O sea, en ese modelo la variable de respuesta es cantidad de pobres en el Ahí área, va. en el barrio, Sí, un total de personas. claro, como que lo redondeas. Ta. Por eso que puedes usarlo en el modelo normal. Pensé que ibas esto que estabas diciendo recién. Claro, sí, de a usar la nivel tasa. general, todos suponen la normalidad por la facilidad al momento de estimar los parámetros de varianza, que haces la máxima verosimilitud. Pero se ha trabajado también con la implementación de distribuciones log-normales, cuando hay cierto nivel de asimetría. Eh, sí, ¿cómo te va? Bueno, felicitaciones, me encantó la presentación. Ah, ¿Tá? Y ya que estás en día, te cuento, claro, como uno es viejo, tiene muchas historias. Pero una presión muy grande que teníamos nosotros cuando empezamos con el tema de la encuesta agrícola, ya por hace 1000 años, era poder sacar estimaciones a nivel de departamento, de área sembrada, intención de siembra, esas cosas. Entonces, la primera cosa que se nos ocurrió fue aplicar la estructura que salía del censo último, de ese momento, del 70, 80, no sé cuál era, y aplicar esa misma estructura a nivel de departamento para la encuesta agrícola. Claro, ahí el benchmarking funcionaba perfecto porque sumaba lo que te daba la encuesta. El problema era que cuando íbamos digamos, a confrontarlo con la opinión de los que sabían, no siempre les gustaba esa. Decían, no, pero ¿cómo en Río Negro te da tal cosa si nosotros acá... Entonces agregamos, era todo a pedal, ¿no? Por supuesto, no había ni... Fuller no era nacido en esa época, pero... no, y entonces después lo que le agregamos, digamos, como variable auxiliar, era la información de informantes calificados, ¿verdad? Es decir, corregíamos lo que nos daba la aplicación de la estructura del censo, con lo que nos decían los informantes calificados, todo a pedal. Bueno, y era algo de esto, ¿no? Digo, obviamente no se usaban modelos, de hecho estabas usando modelos implícitos, no se usaban modelos con componente aleatorio y ese tipo de cosas, ¿no? Pero es un problema el de la estimación en áreas pequeñas, que hace años yo estoy atrás de esas cosas, es un problema realmente importante, interesante y útil, ¿no? Sobre todo ahora que vos le podés agregar, como bien decías tú, variables auxiliares de teledetección, ese tipo de cosas, que te pueden mejorar muchísimo las estimaciones a nivel de esas áreas, ¿no? Pero eso es más como comentario de viejo. No, sí, yo este año intenté aplicar SAE para obtener estimaciones de la superficie sembrada de soja a nivel departamental. El problema es que posterior a la pandemia, ahora lo que se hace es preguntar la superficie sembrada a los productores, pero total. Entonces, cuando vos querés asociar esas hectáreas a nivel departamental, lo que haces al final es asociarla al el lugar donde se encuentra el casco de la explotación. Que en realidad eso está mal, porque capaz que yo tengo Sí, sí, soja acá y una acá, parcela a y 20 capaz que kilómetros. acá. Entonces terminas dejándose todo. Y no había ganado mucha eficiencia, pero en la encuesta que vamos a sacar ahora, sí vamos a preguntar la intención de siembra a nivel departamental de la soja
Y la siembra efectiva de trigo también a nivel departamental. ¿Cómo a nivel Para departamental? ¿Cómo preguntar a nivel departamental? ¿Aumentaste el tamaño de muestra ahí o cómo? No, al productor lo que vamos a hacer es consultar cuánta siembra tenés por departamento. Ah, Yo voy a poder asociar bien la Está siembra correcto. de trigo, porque Ahora antes, eso, o sea, si todo el mundo sí, justo sí, vivía sí, en lo Negro, opino. todo se va a tener. Perfecto, sí, entendí. Está bien, está bueno, buenazo. Lo puedes hacer para todos los cultivos, para trigo y ¿no? Sí, pero esta vez va a ser telefónica, Ah, entonces hay que bajar el peso del formulario. está bien, correcto. Bueno, muy bien. Gracias, Nacho, realmente un lujo. Hizo pensar una pregunta. Esto, hizo acordar de una pregunta que iba a hacer. Esto, el benchmarking, ¿no? Que Sí. es que en el caso de la pobreza, si entendí bien, Sí. la suma de los pobres por departamento me dé los pobres de Montevideo. Bien. La suma de los pobres por barrio me dé los pobres de Montevideo. Ese benchmarking, ¿vos lo haces después de que tenés las estimaciones o es algo que incorporás adentro del modelo? No, eso a nivel general se hace después, o sea, existen distintos mecanismos, algunos tienen sus pros y sus contras. Lo que sí está demostrado es que no existe un mecanismo de benchmarking que te dé un estimador lineal y totalmente incejado. O sea, por eso es que tenés, por ejemplo, el optimal benchmarking, que a partir de medidas de, o sea, como que te... De error cuadrático medio, Es como una restricción de los parámetros, ahí va. ¿no? De los verdaderos parámetros que no conozco. Sí, sí. No, más que un problema de los estimadores. Claro. Porque se podría integrar como cuando estimo el modelo, integrarlo como restricción ahí. Porque no existe. Sí, capaz que sí. Sí, podría dar. Trata, vos lo haces después y los métodos como Claro. se hacen, porque una vez que tengo las estimaciones de ahora, sí, las benchmark. ahí va. A ver, yo tengo el estimador de Fay Harriot a nivel de barrio. Entonces, a partir de eso, ajusto esas estimaciones para que me repliquen el total. Tenés distintos mecanismos. Por ejemplo, lo más ingenuo es hacer un ratio benchmarking. Es la suma total de los estimadores SAE dividido el coso y multiplicás los costos por el inverso de eso. Claramente tiene problemas, o sea, vas a asignar la misma expansión a nivel de los dominios, agrega sesgo y no es asintóticamente consistente o algo así con el diseño. O sea, no te converge después. Si vos aumentás el tamaño de muestra en un dominio, a más no poder, no vas a llegar al verdadero valor. Y después tenés otros que como que te regula un poquito el nivel de sesgo y todo. Claro, eso es lo que yo digo. Cuando vas a hacer la optimización de la verosimilitud, si lo haces con máxima verosimilitud, le podría decir, bueno, no, y que la suma de los titas de 25. Chao. No me puede ser, no sea libre. Claro. ¿Ok? Otra pregunta. Vamos, bueno, muchas gracias. Bien, me importa que... La vuelta es mundial. Hay gente. Por correo. Dios, salud. Alguien. Chao. Bueno, súper bien. Gracias.